primero es agradecer en nombre del gobierno colombiano la presencia de las diversas organizaciones aquí presentes, de los señores embajadores y embajadoras, de los organismos internacionales, en cabeza del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y también de la Organización de Estados Americanos en cabeza de su secretario general, el señor Insulza. Igualmente, agradecer la presencia de los delegados y delegadas nacionales, porque sin la presencia de la comunidad internacional y de los delegados y delegadas nacionales, incluyendo los representantes de las víctimas, no hubiera sido posible el éxito de esta reunión. El éxito de la reunión depende fundamentalmente de ustedes, amigas y amigos. Y creo que lo que estamos celebrando aquí es el trabajo de ustedes, que ha sido enormemente positivo. Ahora, el segundo tema es por qué Colombia está tan comprometida con el tema de la Convención de Ottawa. Porque a nosotros nos conviene, nosotros tenemos una ruta definida y no nos vamos a salir de esa ruta, más allá de quién sea el gobernante. Nosotros estamos comprometidos con los mandatos de la Convención de Ottawa, que significa la lucha contra las minas antipersonas y significa también la solidaridad con las víctimas de las minas antipersonas. Y obviamente hoy trabajamos en el mundo entero para que otros países también se comprometan con la Convención de Ottawa. Y eso fue Cartagena y eso ha sido esta reunión. Pero si ustedes me permiten decirles, eso debe ser también la reunión de Mozambique y debe ser la reunión de Maputo. Es decir, debe ser una reunión para seguir profundizando cómo seguimos implementando más compromisos a nivel de la comunidad internacional con los propósitos de la Convención de Ottawa. Y por lo tanto, yo creo que el debate no debe ser si revisamos o no revisamos la Convención de Ottawa. Es que lo de la Convención de Ottawa está vigente y lo que necesitamos es cómo logramos más compromisos con la Convención de Ottawa. Eso es lo que ha hecho Colombia y nosotros nos hemos beneficiado mucho de la reunión de Cartagena y de esta reunión. ¿Por qué nos hemos beneficiado? Porque nosotros tenemos dos rutas. La primera es la búsqueda de la paz y la segunda es la solidaridad con las víctimas de la violencia, que no está supeditada la solidaridad con las víctimas de la violencia al logro de la paz. Esto es importante resaltarlo. La solidaridad, incluyendo nuestro compromiso solidario con las víctimas de las minas antipersonas, no está supeditado al logro de la paz. Nosotros hoy tenemos un compromiso de que seremos solidarios y tenemos que reparar a las víctimas de la violencia, más allá si logramos un acuerdo de paz o no. Y para no jugar a una figura de que entonces para reparar a las víctimas necesitamos la paz. Estamos haciendo una experiencia muy particular, yo lo sé, que es avanzar en la reparación a las víctimas de la violencia, en cabeza de nuestra coordinadora Paula Gaviria, y al mismo tiempo buscar la paz. ¿Por qué buscamos la paz? Buscamos la paz para que haya un mejor país, un país con más desarrollo económico, con mejor bienestar social, más respetuoso de los derechos humanos y que nos genere mejores condiciones para reparar las víctimas. Para eso buscamos la paz. Y claro, le agradecemos a toda la comunidad internacional que nos ayude en este propósito de lograr la paz. Y al mismo tiempo estamos trabajando en un camino
de reparar a las víctimas. ¿Qué nos ha servido a nosotros Cartagena y esta reunión? De sensibilizar más al Estado colombiano, empezando por el gobierno nacional, del cual yo soy vicepresidente, de que el Estado tiene más compromisos, más deberes con las víctimas. Las víctimas tienen siempre, con relación al Estado, derechos, y el Estado tiene ante todo deberes con las víctimas. Y en ese sentido, entonces, yo creo que lo que aquí han reclamado los compañeros y compañeras de la sociedad civil, de las organizaciones de víctimas, tienen razón, cuando le están pidiendo al Estado colombiano más compromisos, ser más escuchados y agilizar todos los procesos de reparación a las víctimas. Y claro, y en ese sentido, permítame decirle, nosotros sabemos que muchas de las víctimas en Colombia no han sido causadas por el Estado, sino por grupos armados ilegales, por guerrillas, bandas criminales, bandas paramilitares, narcotraficantes. Todos esos grupos armados ilegales han causado mucho daño a la población civil. Pero lo que no puede hacer el Estado es decir que como el daño lo causaron los grupos armados ilegales, entonces el Estado no tiene responsabilidad. No, señor. A pesar de que hayan víctimas causadas por grupos armados ilegales, el deber del Estado es reparar a esas víctimas. Y entonces nosotros hemos tomado una decisión en Colombia, que es aprobar una ley para reparar a las víctimas en los próximos 10 años, incluyendo todas las víctimas de las minas antipersona. Y yo creo que también incluyendo a todas las personas en condiciones de discapacidad. Y ese proceso, hemos dicho, debe ser en los próximos 10 años. La inversión que tiene que hacer el Estado colombiano es cercana a los 25.000 millones de dólares. Y estamos hablando de recursos cuantiosos. No le estamos pidiendo un peso a ningún organismo internacional. No quiero sonar aquí prepotente ni jactancioso, como se dice popularmente, pero no estamos supeditando la reparación a las víctimas a la ayuda de la comunidad internacional, sino recursos propios. Y claro, algunos países dicen que nos quieren ayudar. Con todo respeto, yo lo digo, si un país nos quiere ayudar, sería interesante que organismos como el Banco Mundial, como el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento, como el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, o como el gobierno de los Estados Unidos o gobiernos europeos, dijeran, ¿sabe qué? Nosotros queremos ayudarle a Colombia en la reparación a las víctimas. Hagamos una cosa, vamos a condonarle la deuda pública que tiene Colombia con nosotros con una sola condición, que esos recursos los inviertan en la reparación a las víctimas y en la promoción y respeto integral de los derechos humanos. Porque ganar indulgencia con camándula ajena es muy fácil. Es muy fácil que a nosotros nos digan popularmente, muchachos, qué buenos son ustedes, viva la reparación de las víctimas. No, venga, ayúdennos, que algo también les cueste a ustedes en la reparación a las víctimas de la violencia en nuestro país. Nosotros no nos vamos a salir de esa ruta, es una política de Estado, sea el gobernante que sea de centro, de izquierda o de derecha, no se puede salir de esa ruta. Esa ruta es la ruta que tiene que ver con nosotros, con el perdón y la reconciliación. Y el segundo camino que hemos escogido, para lo cual Cartagena y esta reunión nos ayuda mucho, es el camino de la paz. Y claro, nosotros estamos buscando la paz. ¿Con quién estamos buscando la paz? Pues con grupos armados ilegales. No estamos buscando la paz con monjitas de la caridad, estamos buscando la paz con grupos armados ilegales. ¿A través de qué? A través del diálogo, dialogar,
Es decir, utilizar este don divino que es la lengua para dialogar y entendernos. Es dialogar entre diferentes, eso no es fácil, eso es durísimo, muy duro, porque es un diálogo entre diferentes, entre gente que tiene desconfianza si no cree en el Estado, y muchas veces los del Estado no creemos en ellos, porque son ilegales, y entonces estamos dialogando, el gobierno nacional en cabeza del presidente Juan Manuel Santos ha tomado una decisión, en mi opinión, valiente, de dialogar con las guerrillas colombianas, en este caso la guerrilla de las FARC, y también el gobierno ha dicho que quiere dialogar con la otra guerrilla, la del Ejército de Liberación Nacional. Esas guerrillas en Colombia tienen una característica: colocan minas antipersona en muchas partes del país, en muchas partes agrarias colocan minas antipersona, como una manera de contrarrestar la acción de nuestras fuerzas militares y de policía. Y estamos dialogando. Hoy no más, el efecto de esta reunión es muy importante, hoy no más, en La Habana, Cuba, donde está dialogando el gobierno con la guerrilla de las FARC, los voceros de la guerrilla de las FARC, como resultado de los mensajes de esta reunión de ustedes, compañeras y compañeros, ha dicho que está dispuesta a dialogar y construir con el gobierno un acuerdo humanitario sobre el tema de las minas antipersona. Y claro, yo he dicho públicamente, lo he dicho sin consultarle al presidente de la República, ya lo dije en los medios de comunicación, ya no tengo posibilidad de echarme para atrás, porque la lengua tiene esta característica. Aquí sucede lo del Quijote de la Mancha, esa obra maestra de la literatura española. La palabra es como la flecha que se dispara al viento, no tiene reversa. Y entonces yo ya dije públicamente que los voceros del gobierno nacional deberían cogerle la caña, como decimos popularmente en Colombia, cuando alguien propone algo, digamos, cojámosle la caña. Eso significa que el gobierno nacional se siente a conversar con la guerrilla, un acuerdo. ¿Cuál puede ser ese acuerdo, en mi opinión? Ese acuerdo puede ser, señores de la guerrilla, comprometan a cesar la colocación de minas antipersona, comprometan con el gobierno nacional y la comunidad internacional a facilitar que algunas regiones agrarias de Colombia se puedan desminar. Y el gobierno tiene que comprometerse públicamente. Aquí no necesita el gobierno hacer acuerdos con la guerrilla, el gobierno puede decir públicamente: nos comprometemos a fortalecer todos los programas integrales en favor de las víctimas de las minas antipersona. Yo creo que ese acuerdo humanitario se puede hacer y eso sería un gran aporte hacia la paz de Colombia. Ahora, yo quiero decirles, compañeras y compañeros, que lo que aquí se está discutiendo es muy importante, porque usted está teniendo un efecto internacional sobre, en este caso, los grupos armados ilegales en Colombia. Mil gracias por esas contribuciones de ustedes. Ahora, nosotros igualmente sabemos que ese camino de la paz es muy importante. ¿Para qué? Para respetar integralmente los derechos humanos. La paz en Colombia la necesitamos para hacer de Colombia un país más democrático y más respetuoso de los derechos humanos. Y la paz la necesitamos para avanzar en un camino de verdad, perdón y reconciliación. Mire, nosotros queremos acabar la violencia interna de nuestro país. Esto que estamos viviendo en Colombia es anormal. Y claro, alguna gente nos quiere vender la idea de que volvamos lo anormal como normal. Claro, toda la generación de colombianos, incluyendo la mía, que ya soy un veterano, hemos crecido y nos hemos movido en la violencia.
La guerrilla colombiana comete un gran error con nosotros. Creer que nosotros con la violencia nos asustamos y echamos para atrás. No, es que ya nosotros aprendimos a crecer y a movernos en la violencia. Pero eso no es normal. La violencia es contraria a la democracia, como la corrupción es contraria a la democracia. La corrupción y la violencia, venga de donde venga, es contraria a la democracia y a la convivencia pacífica. Y por eso, entonces, nosotros estamos trabajando por consolidar ese camino de paz, como un camino también de verdad, perdón y reconciliación, como un camino para fortalecer esta ruta de luchar contra las minas antipersonas y de solidaridad con las víctimas de la violencia. Ahora, eso no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque nosotros llevamos 50 años en un conflicto armado interno. En estos 50 años hemos tenido guerrilla, paramilitares, bandas criminales, narcotraficantes. Yo no sé qué daño le hemos hecho al Dios de los cielos, pero hemos tenido todos estos grupos armados ilegales. Ahora estamos buscando ese camino de paz y queremos un camino de no violencia. Y en ese camino de no violencia creemos que es posible avanzar en un proceso de verdad, perdón y reconciliación. Yo pido excusas de antemano. Alguna gente en Colombia no está de acuerdo con lo que yo digo, pero yo creo que si queremos avanzar en un proceso de verdad, perdón y reconciliación, necesitamos aquí unir a todos los ilegales en un solo propósito, inventando los grupos armados ilegales. Que todos nos unamos en un solo país. Colombia es lo suficientemente grande y aquí caemos todos. Este país tiene que ser de todos, de los buenos o los malos según donde nos miremos, y que nos reconciliemos y nos comprometamos a pedirle perdón a las víctimas de la violencia, a contribuir a la reparación de las víctimas de la violencia y a comprometernos públicamente de no volver a hacer las locuras del pasado. Esta situación de violencia que no le ha servido absolutamente para nada a Colombia. La paz presupone también, amigas, amigos, caminos de verdad, perdón y reconciliación de todos los sectores de nuestro país. Alguna gente me dice, Angelino, pero tú eres el responsable de los derechos humanos. ¿Cómo se te ocurre decir eso? Me lo han dicho en la cara y me lo han dicho al aire. Y yo le digo, ¿quién le dijo a ustedes que los derechos humanos es retaliación? Quien quiera luchar por los derechos humanos tiene que saber que la política de los derechos humanos es inclusión social y es también saber perdonar y sabernos reconciliar. Si no, no es posible construir una política de derechos humanos. Con la retaliación o con la exclusión social no se hace una política de derechos humanos. Y por eso le digo, amigas y amigos, estemos donde estemos, las minas antipersonal, la violencia contra los seres humanos, viola los derechos humanos y conspira contra un país democrático y en paz. Y quería decirles igualmente que en este propósito nosotros queremos que la comunidad internacional nos ayude mucho. Obviamente respetando nuestra propia particularidad. Y en ese sentido, aquí el señor delegado de la OIT en el panel dijo una cosa muy interesante. Él dijo, yo necesito que los objetivos del milenio tenga el rostro de persona en condiciones de discapacidad. Y yo coincido plenamente con él. Y yo le decía ayer al señor delegado, al señor presidente de la conferencia internacional que vamos a hacer en Mozambique, le decía, necesitamos que en la lucha contra las minas antipersona y en la solidaridad con las víctimas de las minas, las Naciones Unidas, a través de todos sus organismos internacionales, casi todos están junticos en Ginebra, Suiza, se reúnan y acuerden
Yo creo que se puede reunir la oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, se puede reunir el director de la OIT, la directora de la Organización Mundial de la Salud, se puede reunir el señor director de la FAO, que está en Roma, se pueden reunir las diversas agencias internacionales y decir, unámonos para que la lucha por la defensa de las personas en condiciones de discapacidad, como lo ha pedido esta reunión, sea parte de una política de derechos humanos. Unámonos. Yo creo que un hecho muy importante, un gran aporte a la Convención de Ottawa que puede hacer Mozambique es reiterar lo que aquí ha sido un clamor: los derechos de las víctimas de las minas antipersonas y de las personas en condiciones de discapacidad es una política de derechos humanos y es una responsabilidad del conjunto del sistema de Naciones Unidas. Por lo tanto, yo coincido con eso y agrego lo siguiente, y le pido aquí a todos los delegados y delegadas presentes: los objetivos del milenio hacen parte de una política integral de los derechos humanos, incluyendo los temas de los derechos económicos y sociales. No podemos hablar de los objetivos del milenio si no los insertamos dentro de una política de derechos humanos y dentro de una política de los derechos económicos y sociales de los derechos humanos. No olvidemos que los derechos humanos no es solamente el derecho a la vida, es el derecho también a los derechos políticos, a los derechos sociales y a los derechos económicos. Y por lo tanto, cuenten con el vicepresidente de Colombia en este propósito de hacer de los objetivos del milenio una política integral de los derechos humanos. Termino diciéndole lo siguiente: nosotros lo que más queremos, amigas y amigos todos ustedes, es que Colombia no se salga de esta ruta, no se salga. Vean, nosotros vamos a elegir en Colombia en los próximos días un presidente y un vicepresidente. Quien les habla como vicepresidente estará como vicepresidente de Colombia solamente hasta el 7 de agosto del 2014. Daniel Ávila, nuestro coordinador del programa de lucha contra la mina antipersonal y de solidaridad con las víctimas, él en los próximos meses ya no será el director de ese programa. Alma Viviana Pérez, que es nuestra directora presidencial en los temas de derechos humanos, a partir del 8 de agosto ya no será la directora de ese programa. Quiero decirles que la mayor contribución que ustedes pueden dar hoy a Colombia, al Estado colombiano, es decirles: señores del gobierno colombiano, sea quien sea el presidente o la vicepresidente, no se salgan de esa ruta. Salirse de esa ruta es ir en contra de los derechos humanos, es ir en contra de la paz y es ir en contra de la lucha contra las minas antipersonas y es también ir en contra el derecho legítimo de las personas que han sufrido los rigores de la violencia a ser reparadas como víctimas de la violencia. Yo quiero pedirles ese favor de manera muy especial. A los compañeras y compañeras colombianos, no vivan de la nostalgia. A partir del 8 de agosto, Angelino ya no será vicepresidente y punto. Así es la vida. Y por lo tanto, mañana es otro día, como dice la canción brasilera. Por lo tanto, las conclusiones de esta reunión son la base fundamental de nuestro trabajo. Las deliberaciones serán historia patria. Ya mañana las deliberaciones de esta conferencia no pueden ser el recordatorio para estar viviendo del recordatorio. No, señor. Yo les pido que las conclusiones de esta reunión sea el faro de nuestro trabajo, sea la guía de nuestro trabajo. El paso siguiente a toda la comunidad internacional aquí presentes, a todos los delegados y delegadas, incluyendo los delegados del gobierno nacional, tiene que hacer de la reunión de Mozambique una gran reunión internacional en favor de la lucha contra las minas antipersonas y en favor de la solidaridad con las víctimas de las minas antipersonas.
Y a ustedes, amigas y amigos, decirles, lo importante es estar presentes en Mozambique, que es un acto de solidaridad con Mozambique, con el pueblo africano y de la unión que debe existir siempre entre el África, Europa, América Latina y el Caribe, el Asia, la unidad del mundo entero por un mundo libre de minas. Y claro, queremos llegar a Mozambique con compromiso de muchos estados. Es un derecho de todos nosotros. Eso no significa estar en contra de ningún país. Es un derecho de todos nosotros, amigas y amigos, decirle a gobiernos como el gobierno de los Estados Unidos, como el gobierno de Rusia, si quieren tener más autoridad moral en la lucha por los derechos humanos, empiecen por comprometerse a hacer realidad la Convención de Ottawa, o sea, empiecen por trabajar porque haya un mundo libre de minas antipersonas. Yo le decía hoy a algunos delegados y delegadas, en el caso colombiano, ¿con qué autoridad moral el vicepresidente le va a pedir a la guerrilla que deje de colocar minas si al mismo tiempo el gobierno de los Estados Unidos, que clama porque aquí se respeten los derechos humanos y porque se respeten los derechos humanos en todos los países del mundo y que haya un mundo más democrático? ¿Con qué autoridad moral le vamos a decir a los grupos armados ilegales que no coloquen minas antipersonal si ellos están promoviendo la colocación de minas antipersonal en muchas partes del mundo? ¿No? Ahí hay una contradicción. El mejor maestro es el ejemplo. A uno le pueden echar 1000 carretazos, como se dice popularmente, o uno puede escribir 1000 páginas, pero si no demuestra con el ejemplo, con hechos concretos, de que tiene compromiso, nadie le cree, nadie le va a creer. No olviden esto, amigas y amigos, el mejor maestro es el ejemplo. Si Estados Unidos quiere convertirse en un gran abanderado y en un gran ejemplo de la lucha por la democracia y por los derechos humanos, el gobierno de los Estados Unidos debe dar ejemplo en la lucha para poner fin a las minas antipersonas y en la lucha por la solidaridad con todas las víctimas de las minas antipersonas. Yo creo que desgarre la vida, desgarre el alma, como se dice popularmente, ver a un niño o una niña, a un humilde soldado o policía, a un campesino, a un afrodescendiente, a un indígena, mutilado por una mina antipersonal que él no colocó ni buscó. Las víctimas no buscaron a los victimarios, los victimarios buscaron a las víctimas. Las víctimas lo único que quieren es ser reparadas por el Estado y que haya justicia contra los victimarios. En el mundo hoy necesitamos ser más solidarios con las víctimas y más duros con los victimarios. Los victimarios han hecho mucho daño a la humanidad y tienen que pagar por eso. Por eso, amigas y amigos, decirles muchas gracias por la presencia de ustedes, muchas gracias por la presencia de todos los delegados y delegadas internacionales. Su Alteza, el Príncipe de Jordania, muchas gracias por su presencia. Muchas gracias, Fabricio, muchas gracias, don José Miguel Insulza. Ustedes nos han ayudado enormemente y Kerry, muchas gracias. Nos han ayudado enormemente a que hoy tengamos más conciencia de que es posible, compañeras y compañeros, lograr un mundo libre de minas antipersonas y un mundo donde todos los seres humanos entendamos que reparar a las víctimas de la violencia y a las personas en condición de discapacidad es contribuir a un mundo en paz y con democracia. Muchas gracias.